Brindar una cordial bienvenida y agradecerle su presencia en este espacio informativo, el cual esperamos sea de provecho para todos. Previo a iniciar algunos avisos, les solicitamos por favor mantener desactivados sus micrófonos y cámaras de video, así como identificarse claramente con su nombre y apellido en su usuario de Zoom, lo cual es requerido para facilitar la interacción y para la eventual emisión de constancias de asistencia. Al final de la charla, igual que hicimos el día de ayer, se brindará la posibilidad de plantear sus consultas, para lo cual les solicitamos enviarlas al chat de esta sala. Esta actividad se está grabando y podría utilizarse posteriormente como parte de las acciones académicas y divulgativas de la NAME UCR. Y finalmente aclaramos que las opiniones aportadas por los facilitadores de este ciclo de conferencias no necesariamente constituyen la posición de la NAME UCR ni de la Universidad de Costa Rica. Para dar inicio, pues como comentábamos ayer, este ciclo de charlas y de este webinar denominado Proyectos Exitosos de Obra Pública, Elementos Claves para el Éxito, Experiencia en Reino Unido y Latinoamérica, es ofrecido por el Programa de Infraestructura de Transporte de la NAME UCR bajo el auspicio de la Embajada de Costa Rica en el Reino Unido y con la colaboración de la firma Glitz, consultora mundial del sector inmobiliario y de la construcción. El objetivo de este ciclo de charlas virtuales es compartir información sobre la experiencia, nuevas herramientas y los retos específicos en proyectos de obra pública a nivel internacional, las formas de superarlos, así como identificar los beneficios potenciales de estas experiencias y herramientas en proyectos de infraestructura en Costa Rica. Damos inicio entonces a la presentación programada para el día de hoy acerca del tema adquisiciones transparentes y contratos colaborativos, a cargo de los facilitadores Jorge Cardoso y Mariam Campana, a quienes brindamos cordialmente la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias por la introducción. Un poco empezando. En el webinar de ayer, nuestro líder, Mike Penny, espero que haya tenido la oportunidad de participar en el webinar de ayer. Él ha presentado un poco más a detalle nuestra empresa ya, Glitz. Somos una empresa independiente de servicios de consultoría, líder en el mercado de construcción y tenemos larga experiencia en proyectos y programas en algunos de los más ambiciosos y más importantes del mundo. Tenemos oficinas también por todo el mundo y incluso presencia acá en las Américas, donde hablamos, yo y mi compañera Mariam, estamos ahora en Perú. Y sí, eso nos permite siempre combinar las mejores prácticas internacionales con la experiencia local. Un poco la agenda de hoy y en el seguimiento de la sesión anterior de ayer. Ayer se habló en una perspectiva más macro, más abordando un tema más inicial, que es la fase de estrategia de grandes programas o proyectos. Y se ha hablado un poco de ese punto de modelos de negocio que conlleva un programa de avanzar o no, digamos una fase inicial. Y hoy vamos a avanzar un poco más en el proceso de este proceso que conlleva a la entrega de grandes programas o proyectos. Y ya cuando hacemos los modelos que hemos visto ayer y hemos definido la estrategia, entramos en una fase que es el siguiente paso, que es un poco cómo lo vamos a hacer. Y claro, quién lo va a hacer, quién lo va a ejecutar. Y justamente para eso es necesario un proceso de procura, que va a ser el primer punto que vamos a abordar hoy. Es muy importante que el cliente pueda encontrar una entidad que pueda entregar el programa de una forma óptima y claro, la búsqueda de esa entidad que pueda ejecutar tiene que ser una estrategia, obviamente, y tiene que ser transparente y
cumplir con, eh, cumplir con todas las reglas del mercado y que de forma a cumplir los objetivos del cliente. Y eso lo va a detallar más mi compañera Mariam. Am, y un poco en el segundo punto es que hay la estrategia contractual va de mano con la estrategia de procura, de adquisición. Y vamos un poco a explorar la parte de la estrategia de contratación, que es decir, qué contrato vamos a usar. Obviamente es un acuerdo entre las dos partes y es muy importante, una vez encontrado y definido el proceso de procura, de saber cómo vamos a definir el proceso de contratación. Y vamos a dar un ejemplo, que es el contrato NEC, que es un contrato colaborativo, y vamos a ver también cómo estas van de mano en mano. Y sin más, Mora, le doy el paso a mi compañera Mariam. Hola, buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Mariam Campana. Yo soy parte del equipo de Glitz Perú. Y bueno, y acá en la fecha en Glitz Perú venimos desarrollando varios proyectos con el gobierno peruano, entre ellos el desarrollo de 75 escuelas para año, que se están desarrollando a nivel nacional. Un segundo, por favor. Bien. Ok, disculpen la razón, estamos en un poquito de problemas técnicos. A ver, un poco en la línea de lo que comentaba George hace un momento, una vez que hemos ya definido el plan de ejecución, ya se ha decidido que hay que ejecutar el proyecto, tenemos que identificar la forma en la que se va a entregar el programa. Y obviamente se espera que esta entrega sea de la manera más óptima. Entonces, ¿cómo empezamos? Desde la procura del proyecto, cómo vamos a lograr contratar todo lo necesario para poder lograr el proyecto que deseamos implementar. Entonces, justamente aquí surge la necesidad de establecer o definir una estrategia de procura. Y básicamente, ¿qué es lo qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve la estrategia de procura? Es básicamente el punto de partida para lograr los objetivos del cliente, del contratante. Nos va a permitir desarrollar un mejor proceso de contratación y definir también la ruta de contratación para cada proyecto. En caso se ejecuten más de un proyecto, poder definir la paquetización de esas procuras. Y bueno, y eso se termina materializando, claro está, con la selección, reclutamiento, designación y selección de proveedores. Ok, ¿qué se busca con la estrategia de procura? Que está más que claro, pero siempre es bueno tenerlo, reforzarlo, es adquirir bienes, servicios o la ejecución de obras desde fuera de la organización. También puede ser desde dentro, pero digamos, nosotros nos enfocamos desde fuera de la organización con el objetivo que la organización persigue, que el contratante o el cliente persigue. Para ello, se deben tener claro cuáles son los objetivos y prioridades del proyecto. Por eso hay ese triángulo que identifica, que nos invita a tener claridad sobre qué voy a priorizar respecto de mi proyecto. Costo, tiempo, alcance. Obviamente nunca puedo comprometer la calidad, pero siempre hay un factor que va a tener mayor preponderancia frente a los demás. Se va a buscar siempre lograr el mejor equilibrio entre alcance, costo, tiempo, pero siempre va a haber finalmente una de estas condiciones, uno de esos factores que va a terminar teniendo mayor preponderancia. Entonces, esto es importante tenerlo claro desde el inicio, porque eso nos va a poder permitir tener más claridad o definir de mejor forma la estrategia de procura y el modelo de contrato más eficiente para las necesidades del cliente. Un segundo, ok, ya está. Un poco más en línea de lo que ya estábamos diciendo, las estrategias utilizadas deben alinearse con los objetivos del contratante, pero también deben responder a la realidad del mercado. No podemos ser ajenos a a las necesidades del mercado o al comportamiento del mercado en el momento que se está realizando la procura. Hay que tener en cuenta que no solamente las funciones del contratante, sino también aquellos aspectos externos a este que puedan impactar en la respuesta del mercado, porque finalmente lo que buscamos es promover la confianza del mercado para incrementar el número de ofertas competitivas que se puedan tener. ¿Cómo logramos esto? A través de procesos justos, transparentes y abiertos. Justo en esta línea de tener procesos justos, transparentes y abiertos, hay algunos principios que consideramos son importantes, y bueno, más que consideramos, se consideran de por sí importantes
al momento de definir, de realizar una estrategia de procura y en su momento a realizar la procura, que es básicamente la transparencia y permitir la competencia abierta entre postores. La transparencia es básicamente tener información clara y coherente. Es la información clara y coherente en todas las etapas de la procura a fin de garantizar la libre concurrencia de postores y que la misma se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Por su parte, la competencia lo que busca es promover la más amplia afluencia de postores en los procesos de selección, de manera que pueda seleccionarse la mejor oferta en costo, tiempo y calidad. Gracias. Otros principios que también son importantes y que deben ser tenidos en cuenta son la necesidad de la trazabilidad del proceso de procura, es decir, tener un registro de las comunicaciones emitidas durante todo el proceso de la procura, de modo que permita no solamente que la información pase de manera fluida entre el contratante y los postores, sino que además haya disculpen, sino que además haya seguridad sobre la información que se está brindando y que hay reservas sobre la misma, ¿no? Porque, bueno, se pueden utilizar diferentes sistemas y estos sistemas van a permitir diferentes niveles de seguridad para el momento de compartir la información. También es importante en la gobernanza, se debe tener claridad sobre quiénes son los competentes, cuáles son los órganos competentes para poder tomar decisiones respecto del proyecto. Y por último, la necesidad de poder encontrar la combinación exacta o más óptima sobre calidad, respecto a calidad, tiempo y costo. Una vez más, como mencionaba hace un momento, se debe definir cuál es el driver, cuál de esos tres componentes es el que va a ser preponderante en el momento de establecer la estrategia de procura. ¿Cómo se logra esto? Aplicando desde nuestra experiencia, aplicando los mejores estándares internacionales. Por ejemplo, en el caso de Glitz, aplicamos estándares como los establecidos por el Instituto Colegiado de Compras y Suministros, o el Real Instituto Colegiado de Topografía, el RICS, una institución muy conocida en el Reino Unido, así como las directivas europeas de procura. Eso también se logra a través de un equipo de profesionales con experiencia en el desarrollo de ese tipo de procesos. Y otro elemento importante es la incorporación de herramientas digitales que garantizan un proceso transparente en cada fase de la procura. Justo les comentaba eso en la diapositiva anterior. Existen estos sistemas, esos software, por ejemplo, el que nosotros utilizamos y que se ha utilizado en Perú desde el año 2019 para las procuras que se hicieron para los Juegos Panamericanos, que es justamente el sistema Awards. Antes de entrar al caso peruano, me gustaría hacer un pequeño comentario sobre una publicación del BID del año 2017, donde se habla del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se habla sobre los avances en los marcos regulatorios en las compras públicas en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, ellos definen 5 aspectos, 5 avances relevantes en todo caso, y son la definición de los principios de contratación pública, estructuración de normas basadas en modalidades de adquisición, adopción de nuevos métodos de contratación y proyectos complejos, utilización de contrataciones electrónicas para adquisiciones de bienes y servicios, y el establecimiento de criterios cualitativos y no monetarios para la selección de ofertas. Un poco una de las ideas digamos, clave o fuerza que tiene este paper elaborado por el BID se centra justo en ese párrafo que les pongo acá. Este estudio también encontró que los sistemas de compras públicas de los países de América Latina y el Caribe han evolucionado en forma notable y emplean métodos de contratación pública innovadores reconocidos internacionalmente como buenas prácticas, que son consecuencia directa de la introducción de metodologías de la evolución de las necesidades de los ciudadanos y una mayor participación del sector privado en la economía. Ok, ahora sí, teniendo este antecedente que ya viene del 2017 y que obviamente toma la información de referencia de los países que forman parte de América Latina y el Caribe, en el año 2015, si mal no recuerdo, el Perú fue seleccionado como host para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, por el año 2019, que se realizaron en Lima.
Y bueno, hubo un pequeño letargo en las actividades previas para la ejecución de este proyecto. Y no fueron sino justamente hasta el 2017 que hubo un gran avance, o se iniciaron los avances para desarrollar toda la infraestructura y así como la condición de bienes y servicios necesarias para la ejecución de este proyecto, justamente con la suscripción de un acuerdo gobierno a gobierno entre Perú y el Reino Unido. Este acuerdo traía, entre otras herramientas, no solamente lo que son las oficinas de PMO, sino también la implementación de modelos de contratación distintos que no se habían aplicado en Perú hasta ese momento. Entonces, un poco, estos a grandes rasgos, el inicio de la experiencia peruana con ese tipo de contratos, y luego de los Juegos Panamericanos, se replicó o se viene replicando en otros proyectos como son el de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que es básicamente una entidad pública aquí en Perú que tiene a su cargo la reconstrucción de escuelas, centros médicos, hospitales e infraestructura de defensas ribereñas en la zona norte del Perú y en otras áreas afectadas por el fenómeno del Niño. Y por último, a la fecha, como comentaba también, estamos desarrollando un proyecto para la ejecución de 75 escuelas públicas con altos estándares de calidad a nivel nacional, ¿no? Entonces, en estos 3 proyectos se han implementado estos métodos, sistemas, estas buenas prácticas internacionales que han permitido al Perú, en el caso de los Juegos Panamericanos, poder completar todas las obras y contar con los bienes y servicios de manera oportuna. Y a la fecha también que se vengan desarrollando y entregando infraestructuras relacionadas con hospitales, instituciones educativas y otros. Dale, por favor. Gracias. Esto de acá es un reporte que corresponde al año 2019, que básicamente a la fecha se ha utilizado como fundamento para promover una nueva ley de contrataciones públicas en el país. Recuérdese que los 3 programas antes mencionados han sido ejecutados o vienen siendo ejecutados fuera del marco de la ley de contrataciones, a través de los acuerdos gobierno a gobierno. Entonces, en vista de los logros obtenidos, lo que el gobierno peruano ha advertido, y creo que los números son evidentes, porque los porcentajes de ejecución presupuestal y aparte de entrega física de infraestructura es evidente, está generando que a la fecha se incorporen como parte de la ley de contrataciones estos métodos de contratación distintos. Tal vez no el cómo desarrollar la estrategia de procura, pero sí, por ejemplo, incorporando la posibilidad de utilizar contratos estándares como son el FIDIC o los contratos NEC, que son en los que hemos tenido experiencia en los últimos años en Perú. Justo eso les comentaba, tal ha sido el impacto y los beneficios que se han logrado con la implementación de estos nuevos métodos de contratación y la implementación de todo lo que conllevan, como por ejemplo definir una estrategia de procura, poder tener procesos de procura abiertos y transparentes que nos permitan acceder a postores no solamente del país, sino también de la región o extranjeros. Para esto es muy necesario, como también mencionaba, poder entender cómo funciona el mercado. No solamente limitarnos a yo quiero esto a este precio o yo quiero esto con esas condiciones. El mercado me puede ofrecer eso a ese precio, el mercado me puede ofrecer aquellas condiciones que yo estoy buscando, y en todo caso comenzar a evaluar, ok, ¿qué prepondera, no? Son problemas que, por ejemplo, en el caso peruano se han evidenciado y se han tenido en los últimos años y pueden ser consideradas como una lección aprendida. Por ejemplo, tener la claridad sobre cuál es nuestro driver va a permitir no solamente definir una estrategia de procura, un proceso de contratación más eficiente, sino que a la vez tener una ejecución contractual mucho más clara. Entonces, justamente esto es lo que les comentaba, ya en el Perú se están evaluando incorporar como parte de la ley de contratación pública la norma, ya no está
a ver, no estar fuera del G2G, pero implementarlo tal vez otras entidades públicas sin necesidad de un G2G con la capacidad y el conocimiento necesarios para poder implementar estos modelos de contrato, o si no, con el soporte y asistencia de organizaciones externas, pueden efectuar la contratación de bienes, servicios u obras, y asumo que la norma establecerá rangos sobre respecto de qué proyectos o qué montos de proyectos se podrían contratar bajo estos modelos de contrato, pero ya los está reconociendo, lo cual consideramos es un gran avance. También incluye, por ejemplo, uno de los principios de colaboración, innovación y valor por el dinero. El valor por el dinero no era algo que se consideraba como parte del momento de hacer, o que se considera el momento de hacer la evaluación de las ofertas, ¿no? Es básicamente, ok, ¿cuál es la oferta económica más barata? ¿Cuál es la oferta más barata? Y a veces eso nos lleva a tener el mejor producto. Luego, bueno, justo, y habilita a las entidades contratantes a impulsar la generación de soluciones y crear o desarrollar bienes, servicios u obras innovadoras. Justamente es, ok, tal vez lo que yo busco no está en el mercado, pero ¿cómo hago para estructurar un proceso de contratación que me permita adquirir o lograr adquirir todo aquello que necesito? Entonces, también es a través ya sea de manera interna en la propia entidad o a través del soporte de terceros, poder lograr esas soluciones óptimas que permitan justamente contratar aquello que necesitamos para satisfacer sus necesidades, ¿no? Yo creo que con esto he dado una pequeña barrida a lo que es una estrategia de Procura y cómo se ha implementado en Latinoamérica. Caso en particular en el Perú, he sido muy rápida por los tiempos que tenemos, pero en todo caso, un poco recalcar la idea de aplicando este tipo de métodos, lo que se está logrando, lo que se viene logrando en países como el Perú, donde no solamente la ejecución presupuestal era muy baja, sino que además el lograr el desarrollo de la infraestructura o no se lograba o tomaba muchísimos más años de lo esperado, ha venido logrando, ¿no? Entonces, nada, creo que ahora George les va a hablar un poco sobre los modelos de contratación. Gracias, buenos días. Ok, perfecto. Muchas gracias, Mariam. Un poco ya pasando a la segunda parte, como he mencionado. Como hemos visto, es muy importante considerar los objetivos del cliente en el momento de definir las estrategias de procura. Y por lo tanto es necesario definir una estrategia contractual que vaya de la mano con la estrategia de procura que tenemos que definir. Como he mencionado, tenemos que ver cómo se va a establecer la relación entre las partes, cómo va a ser este acuerdo entre las partes, cómo los riesgos van a ser asignados. Y por eso es importante estudiar una estrategia contractual que se adapte a la estrategia de procura y a los objetivos que el cliente tiene para el programa o para el proyecto. Pues cada proyecto o cada programa tiene sus particularidades, sus restricciones, sus cosas inherentes cada cosa es distinta. Y entonces empezamos a pensar ya en la parte de cómo hacerlo, y ahí viene qué sistema de entrega voy a definir. Puede ser un sistema de entrega tradicional, por ejemplo, yo contrato a una entidad, a un ingeniero que haga el expediente técnico, que haga el diseño, y después, cuando ya está bien definido, voy una vez más al mercado. En mi estrategia de procura, voy una vez más al mercado, consigo un contratista que construya, etc. Obviamente, es algo que trae certidumbre de costos, pero tarda mucho tiempo. Otros sistemas, por ejemplo, diseño y construcción, cuando el contratista tiene una participación temprana, las obras pueden empezar
más temprano, mientras él va haciendo el diseño, puede ir empezando a construir. Obviamente esto trae muchas ventajas a nivel de tiempo. O hasta puede ser un sistema de entrega de gestión que se da todo el tema de gestión a una u otra entidad. Y es en este punto que empezamos ya a pensar qué estrategia establecer, cuáles son mis restricciones de tiempo, de alcance, de qué certidumbre de costos yo quiero tener. Obviamente que eso va a afectar otras cosas, tiempo o calidad. Am, y claro, y el sistema de entrega depende también del tipo de contrato que voy a definir también. Am, Puede ser un contrato estándar, que es un poco lo que vamos a enfocar ahora en esta parte, o puede ser un contrato bespoke, un contrato totalmente nuevo que se ha creado para ese programa o para ese proyecto, por ejemplo. Am, pero el importante es definir la estrategia de entrega, la estrategia de procura y que ésta esté de mano con la estrategia contractual. En la estrategia de contractual, ¿cuál es qué es el tema de los contratos colaborativos y por qué son útiles? Ah, Estos traen un beneficio mutuo para ambas partes, promueven cooperación y vamos a ver un ejemplo que es el NEC un poco más adelante. Y este tipo de contratación colaborativa mejora efectivamente los resultados de los proyectos, como hemos visto varios ejemplos que Mariam ha enseñado. Y claro, contratación y colaboración y van mano a mano. Y es un modelo que se ha implementado a nivel mundial, no solo en Perú o Europa, pero a nivel mundial se ha implementado estrategias colaborativas de contratación y de procura. Am, y un ejemplo que es un poco el ejemplo que voy a presentar es el ejemplo del NEC, que es un contrato estándar. Y estos contratos colaborativos traen muchas ventajas. La primera es justamente ser estandarizados, ser contratos estándar. Son elaborados por instituciones profesionales, son horas, millares de horas, hombre de los mejores especialistas, ingenieros, abogados, la industria. Para crear estos contratos. Son contratos que se utilizan en muchos proyectos, así que hay una experiencia transversal mundial, internacional, y además han sido testados en tribunales. Hay mucha literatura para ayudar en la gestión o hasta a comprender estos contratos, y esa es una gran ventaja de utilizar contratos colaborativos. Um, Tiene una gestión de riesgos mucho mejor porque los riesgos son asignados y más equilibrados entre las partes. Am, por ejemplo, si se crea un contrato nuevo, puede haber riesgos que no son asignados a ninguna de las partes. Puede haber mucha, y es muy normal que haya ambigüedades, cosas que se quedan en el vacío, o hasta contratos que son muy malos para una de las partes. Am, y normalmente los contratos colaborativos lo que hacen es asignar el riesgo a la parte más capacitada de gestionar ese riesgo. Am, Estos contratos tienen una gestión de riesgos temprana que obviamente trae ahorros y evita algunos impactos negativos a los proyectos. Normalmente son flexibles, han sido creados para ser flexibles, pueden ser fácilmente cambiados ah, para permitir las particularidades del proyecto que sean, que sean satisfechas. Fomenta la innovación, por supuesto, y reduce los costos porque esos contratos tienen mecanismos de no solo resolución de disputas, pero mecanismos para evitar disputas. Y todos sabemos que arbitrajes y métodos más formales de disputas son bastante costosos. Y al final del día,
son contratos que están preparados para ser transparentes y que puedan ser contabilizados, de rendición de cuentas. Y esos son mecanismos que estos contratos siempre traen. Un ejemplo del NEC. El NEC ha sido creado hace en los años 90. Ha sido creado en una fase que la industria de Reino Unido estaba efectivamente muy ineficiente. Había muchas controversias, muchos conflictos. Los contratos básicamente terminaban en los tribunales. am, Aumento de costos muy grandes, demoras muy grandes y al final eso no aporta valor a ninguna de las partes y no se conseguía hacer mucho. Y entonces desde los años 90 el NEC eh, lleva estando en el mercado. Obviamente ha acompañado la evolución de la industria. Obviamente que hasta la industria comenta al NEC para que él vaya mejorando ciertos puntos mientras se pone en práctica. Ha sido testada en tribunales. La industria en sí ha cambiado, ha venido nuevas cosas como el BIM, que por ejemplo ya está presente en el NEC 4 y ha evolucionado, y entre otras cosas. Y no es que haya cambiado mucho de año a año, lo que ha pasado simplemente ha evoluido para ir de mano con la evolución inherente de la industria de construcción. Y es una familia de contratos integrados. Como hemos visto cuando definimos la estrategia de procura y cómo vamos a definir el programa e ir al mercado, obviamente son diferentes servicios, son diferentes fases del programa, del proyecto, y pueden ser complejas o no. Y el NEC, por ejemplo, así como otros contratos estándar, trae una familia de contratos que ofrece una solución completa para todo y cualquier ciclo de vida de un proyecto, desde la fase inicial del estudio de negocio hasta la fase de operación. Hay contratos para tanto construcción como servicios profesionales y cada uno se adapta al, a la fase del proyecto, pero también al, a la cadena de suministro del proyecto, ya sea un contrato entre el contratista y el cliente, pero también subcontratos para subcontratistas o proveedores. Y el NEC ofrece una solución para cada una de estas cosas. Es toda una familia. Puede ser usado en cualquier industria, no es necesariamente solo para construcción. Y puede ser utilizado en proyectos desde cosas complejas a cosas simples. Puede ser un pequeño subcontrato. Hay versiones cortas, por ejemplo, hay el subcontrato corto o el contrato de servicios corto, que son bastante simples, ¿no? Cuando el perfil de riesgo es más bajo. Y obviamente todo esto es definido con la estrategia de procura y la estrategia de contratación. Una vez definido, podemos decidir qué contrato y normalmente el NEC tiene ofrece algo para ya sea la fase del proyecto o la relación entre la cadena de suministro. Y una de las grandes ventajas es de las tres grandes ventajas que voy a mencionar. Una de ellas es la flexibilidad. Una vez más, puede ser aplicado en diferentes puntos. Obviamente que estamos pensando qué cierto tengo en mi alcance, cuál es mi certidumbre de costos. ¿Puedo ir a una sumarsada donde todo el riesgo o beneficio está con un contratista? O a lo mejor tengo una gran restricción de tiempo, tengo que utilizar otro contrato. Am, y el NEC ofrece esa flexibilidad. No solo tiene una opción, una solución para cada tipo de proyecto, para cada tipo de servicio, pero también tiene mecanismos de pago distintos. Obviamente, todas estas preguntas que el proyecto o el programa van a tener am, necesitan de mecanismos distintos y mecanismos de pago
puede ser una suma alzada si tenemos el alcance bien definido y podemos tener certidumbre de costos, pero si no sabemos bien lo que vamos a hacer, am, y no sabemos bien el alcance, obviamente que es un riesgo muy grande. Y y una vez más, el NEC tiene mecanismos de pago que pueden aplicarse a cada proyecto y a su perfil de riesgo. Otro punto de flexibilidad es que este puede ser adaptado. Tenemos las cláusulas fundamentales que depende cuando seleccionamos cada tipo de contrato, ya es un servicio, ingeniería y construcción, ya sea de suministro. Ese contrato tiene sus cláusulas fundamentales ya preparadas, pero podemos ir añadiendo cosas. Por ejemplo, tiene cláusulas de la opción inherentes a la opción de pago, y ahí ya se cambia el riesgo y el beneficio entre las partes. Y se puede añadir cláusulas secundarias. Tiene todo un listado de cláusulas secundarias que básicamente lo que hace es o añadir nuevos mecanismos, pero principalmente cambiar el perfil de riesgo, transferir el riesgo de una parte a la otra. Y claro, puede modificarse todas estas con cláusulas Z, que se puede modificar las que ya existen o añadir nuevas. Y claro, con esto puede ser usado en cualquier parte del mundo y además ya ha sido probado en diferentes jurisdicciones. Así que la primera ventaja del NEC es justamente la flexibilidad. Cuando definimos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, obviamente que hay millones de opciones que mejor se adaptan a ese proyecto en particular. Y esa flexibilidad viene ya en el NEC. Podemos montarlo de la forma más óptima para ese proyecto. Otra gran ventaja es su simplicidad. Está escrito en un lenguaje muy sencillo y muy claro. Cláusulas cortas, cualquier persona lo abre y consigue leer y entender lo que pone. No hay, por ejemplo, referencias cruzadas. Tenemos un ejemplo por ejemplo, un contrato que si lo leemos, creo que algunas personas no pueden no entender bien qué es lo cuál es la responsabilidad en esa cláusula. Nos envía otras cláusulas. Es un poco complicado de leer, digamos. Mientras el NEC es muy sencillo, tiene cláusulas bien definidas, bien sencillas, pero bien no es que por ser simples fallen, porque han sido preparadas y juega con palabras grandes, mayúsculas, tiene un significado, son términos definidos. am, También juega con las palabras en itálico, son otras cosas definidas en los datos del contrato. Es muy fácil de entender eh, qué es lo que cada cláusula significa y tiene. Y la tercera gran ventaja es que no es solamente un contrato donde establece las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. Es más que eso, es un conjunto de procesos. Y esa es la tercera y una de las grandes ventajas. Tiene procesos bien claros, bien interactivos, que fomentan una gestión proactiva. Y todos estos procesos están preparados para cualquier tipo de situaciones. Y también tiene procesos colaborativos para la gestión de riesgos. Tiene uno que es la joya de la corona del NEC, que es el proceso de alertas tempranas, donde ambas partes intentan, intentan proactivamente gestionar un riesgo. Y así como otros procesos, como la gestión de cambios, procesos de pago, revisión de cronogramas. Además, el NEC tiene un gran enfoque en cronograma. Am, no- Otros contratos, ya sea contratos estándar, no tiene el mismo enfoque, pero en el NEC el tiempo es bastante importante. Y, y como he dicho, es un contrato, no tanto la parte, tiene todos estos procesos, es un contrato lleno de procesos y bien sencillo de leer. Y por eso es un contrato para que todos participen, que todos lo usen y todos lo tengan. No es el típico contrato que está en un cajón y cuando algo sale mal,
el abogado va al cajón y saca el contrato y va a ver quién es responsable o por qué y qué es lo que tiene que hacer. No, el NEC es efectivamente una herramienta para la gestión de los proyectos más que un contrato. Y otro punto, y por eso es un contrato colaborativo, tiene cláusulas de colaboración y que establecen lo que es el espíritu del NEC. Justamente una que es una obligación y es que todas las partes involucradas tienen que actuar en un espíritu de confianza mutua y cooperación. Una vez más, no es opcional, es una obligación. Y de igual forma, hay una cláusula que dice que todos tienen que actuar como se indica en el contrato. Y obviamente, como he mencionado, el NEC es un conjunto de procesos, es una herramienta de gestión, todo bien fluido, se identifica quién tiene que hacer el qué, una herramienta de proceso. Y tiene buenos procesos y claro, lo que hace falta son las personas, es que las personas hagan lo que el contrato dice. Y esas dos cosas um, conllevan a un éxito del proyecto. Y ha sido bastante usado. Creo que los ejemplos que ha dado Mariam um, se aplican también al NEC. El NEC ha sido una parte bastante importante en la definición de la estrategia de procura de los proyectos acá en Perú. Por ejemplo, la reconstrucción con cambios se ha utilizado varios contratos, aunque haya sido el NEC 3, pero varios contratos han sido utilizados, muchos proyectos, un monto muy grande y se ha transferido por toda la cadena de suministros, contratistas, servicios, todos han empezado a utilizar el NEC. Y ha sido bastante exitoso. La misma entidad ha conseguido esto alineado con su estrategia de procura y como ha mencionado Mariam, ha conseguido ser una entidad productiva y de veras entregar y hacer con que hayan contratos y proyectos. Pero también ha habido una experiencia bastante positiva en el uso de los mecanismos que el contrato ha traído, como las alertas tempranas, ese mecanismo de gestión proactiva de riesgo, pero también otros procesos como el proceso de cambios y arriba de todo los procesos de resolución de disputas que permite una resolución rápida de disputas mucho menos costosas que métodos formales de arbitraje y que han evitado los proyectos a ir a tribunal, que era un poco lo que pasaba antes. Y se ha seguido con otro programa que actualmente también está decogiendo, que es las escuelas del Bicentenario. Ha sido el primer proyecto donde se ha utilizado el NEC 4. Y de igual forma, los Juegos Panamericanos, que ha sido un poco el primer programa donde ha venido el contrato NEC y que ha establecido el NEC acá en Perú. Y aún tenemos algún tiempo. Tanto yo como Mariam, no sé si alguien de Raquel quiere añadir algo más, pero si no, estamos abiertos para cualquier pregunta que ustedes tengan. Claro, primero muchísimas gracias a Jorge y a Mariam por la información brindada y efectivamente tenemos un espacio para preguntas que hemos recibido. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las diferencias entre los contratos NEC y los FIDIC? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ahora sí. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Ahí ¿Cuáles está en son el las... chat, ¿no? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Ok. ¿Cuáles son las diferencias entre los contratos NEC y los FIDIC? Ujú.
Ok, muy buena pregunta y además es una pregunta que se pone muy a menudo, que por qué uno o por qué otro, cuál es el mejor. Y hay que entender que ambos son ampliamente utilizados en la industria de construcción y ingeniería. Y cada uno tiene sus propias fortalezas y limitaciones. co- Comparar ambos no es una cuestión de uno es mejor que el otro, pero el importante y un poco también enfocando en la estrategia de procura, es importante determinar cuál es más apropiado para el proyecto específico, para el programa en sí. Por ejemplo, el NEC tiene un equilibrio de riesgos más equilibrado, salvo la redundancia, entre las partes. Pero el FIDIC, por ejemplo, tiene un poco más de riesgo asignado a los contratistas, por ejemplo. Am, pero yendo así un poco a la diferencia entre ambos, uno es ese, la asignación de riesgos es un poco distinta entre ambos. Am, el NEC tiene obviamente el proceso de alertas temprana, que es una forma proactiva de a través de la colaboración buscar formas de mitigar o hasta evitar ciertos riesgos. Am, y sí, el NEC es un poco más equilibrado entre las partes. Am, a nivel de gestión, el NEC es, como he mencionado, es muy enfocado en la gestión, en el proceso. Enfatiza mucho la colaboración entre las partes y el proceso. El FIDIC es un poco más enfocado en lo que son las obligaciones y responsabilidades entre las partes. Es un poco más tradicional. Mientras el NEC, como he mencionado, es procesos, es quién tiene que hacer qué, cuál es el paso siguiente, tiene que recibir esto, cuáles son las respuestas que puede dar, etcétera. O sea, el NEC es más proactivo, mientras el otro es un poco más reactivo, yo diría. No quiere decir que sea mal ser reactivo, pero a nivel de gestión el NEC es más proactivo. A nivel de resolución de disputas tiene ambos buenos mecanismos. Um, a nivel de lenguaje, también, como hemos visto, el FIDIC y el ejemplo que tenía en la pantalla era del FIDIC, es un poco más difícil de entender, mientras el NEC tiene un lenguaje muy sencillo, son simples, han sido diseñados para ser fácil de entender. Los FIDIC son más técnicos, más legales por naturaleza. Um, y a nivel de adaptabilidad, un poco la primera ventaja que he mencionado, el NEC es bastante más flexible, tiene más opciones en su familia de contratos, tiene bastante más opciones que el FIDIC. Y no solo eso, tiene también más opciones de adaptabilidad con cláusulas secundarias, con mecanismos de pago, etcétera. O sea, hay más, ¿cómo se dice? Se puede adaptar mucho mejor do que por ejemplo, un FIDIC. Pero sí, en última instancia es la elección de ambos y sacando un poco la parte de económica, porque por veces, por ejemplo, cuando es el Banco Internacional, obviamente, cuando los fondos son, por ejemplo, del Banco Internacional, si no me equivoco, ellos quieren o tienen restricciones de que se use el contrato FIDIC, por ejemplo. Así que hay también intereses económicos en el uso de uno o del otro. Pero tirando eso, una vez más depende de varios factores y en última instancia es de las necesidades y requisitos específicos del proyecto, las partes involucradas y también la jurisdicción donde se lleva a cabo el proyecto. No sé Claro. si ha contestado a su pregunta. Perfecto. De hecho, la segunda pregunta está relacionada con esto de las ventajas entre estos dos tipos de contratos, pero también pregunta cómo se gestiona la flexibilidad del NEC, de los contratos NEC, con la rigidez de la normativa de un país latinoamericano. Okay. Ese quizás pasa. Hay que tener en cuenta que, al menos en el caso peruano, la implementación de los contratos NEC se ha hecho
al margen de la ley de contratación pública. Entonces, si bien es cierto, hay principios, hay normas de orden presupuestal, normas de orden de control gubernamental que igual se aplican. La ley de contrataciones como tal, que suele ser la que le da esta rigidez al sistema de contratación pública, no se aplica como tal. Eso no exime que, por ejemplo, y algo que comentaba George en su presentación, si haya un sesgo tal vez por parte de los operadores, entiéndase, los funcionarios, servidores públicos, justamente por este background que ya tienen respecto de cómo es y todas las dificultades que puede significar a veces por la rigidez de la normativa de contratación pública, les hace que se dificulte la aplicación de estos modelos de contrato. Sin embargo, bueno, en el caso peruano hemos tenido siempre a estos consultores externos. Bueno, yo he sido antes parte del gobierno peruano, he sido parte del cliente, y hemos tenido el soporte y ahora se da el soporte a las entidades públicas a través justamente de estos acuerdos gobierno a gobierno que tienen no solamente la implementación del modelo, sino también el soporte en la aplicación del mismo. Pero es un tema de un cambio de mentalidad dentro de los operadores. Una vez más, ese tipo de contratos se aplican al margen de la ley de contratación pública, y algo que habría que ver cómo se va a implementar en la nueva ley y el reglamento que se vaya a aprobar en su oportunidad, es cómo justamente se va a manejar esa flexibilidad que los contratos NEC u otros contratos tipo puedan brindar respecto de la contratación pública regular, ¿no? Pero en principio todo depende mucho del operador y de las respaldo que se pueda tener por parte de sus empleadores o la entidad en la que labore. Ok, perfecto, gracias. Y tenemos una última pregunta por razones de tiempo, pues esta será la última pregunta. Y nos dicen, ¿podría dar ejemplos del mecanismo de alerta temprana mencionado en estos contratos, verdad? Los NEC. Ejemplos, bueno, puedo hablar del proceso en sí. Es un proceso muy sencillo y es básicamente que ambas partes tienen la obligación de notificar a la otra tan pronto tomen conocimiento de algo que pueda impactar tanto en tiempo como en costo, como la performance de los trabajos. Y es todo un proceso envuelto en esto. Hay un registro donde se registran y hay una reunión semanal como mínimo donde ambas partes van y revisan los riesgos que han sido notificados y colaborativamente intentan mitigar o evitar ese riesgo. Y, y es básicamente eso. Es un proceso bien sencillo, pero que trae muchas ventajas, porque una vez más es muy común tener un enfoque más reactivo de, ok, algo pasa o algo va a pasar, ok, pasa y ya voy a lidiar con ese problema, con ese cambio. Un poco lo que intenta este proceso es ser proactivo, es no esperar que la cosa pase. Sospecho o hay un problema que he identificado, juntos vamos a intentar superar ese problema. Y ese es un poco ayuda en el enfoque colaborativo entre las partes, porque al final lo importante es el proyecto y ese proceso es justamente para el bien del proyecto. Pero ejemplos puede ser cualquier cosa. Hay miles y miles de riesgos. He estado en proyectos donde ha habido efectivamente miles de cosas que han sido notificadas y muchas de ellas se ha logrado evitar que esos riesgos pasen. Ok, bueno, muchísimas gracias. Entonces, con esta última intervención cerramos la sesión de hoy. Les agradecemos su interés y participación y les esperamos mañana a través de esta misma sesión virtual y a la misma hora. Buenos días para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenos días con todos.